17, del verso 6 al verso 12. Dice Cristo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Invoquemos nuevamente el nombre de nuestro Dios. Padre nuestro, Rey de la gloria, tu pueblo está reunido aquí en el día santo, adorándote y exaltándote, Señor. Padre, queremos suplicar una gran misericordia, una gracia especial de tu parte. Bendícenos hoy, ahora que se va a exponer tu palabra. Concede, Señor, que ella, como siempre lo es, sea vida abundante para todos los que creen en ti. Úsala y glorifícate cumpliendo el propósito para el cual la envías hoy. Te ruego, oh Dios, que salves a muchos y que santifiques a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy continuaremos con la intercesión de Cristo por su pueblo, la cual encontramos en Juan 17. Recuerden que Juan 17 es un vislumbre, es como que se nos está abriendo el velo de lo que pasa en el cielo en este instante. El Jesús, el Mesías, el Redentor, está intercediendo por su pueblo delante del trono de nuestro Dios. Juan 17, entonces, es ese vislumbre de lo que pasa constantemente en el cielo, en el trono mismo de la gracia de nuestro Dios. Nos muestra qué es lo que Jesús ruega al Padre constantemente por nuestro bien, como nos lo dice la carta a los Hebreos. Pero deseo que empecemos observando esto. Juan 17 es el complemento de Juan 13. No sé si recuerdan lo que pasó en Juan capítulo 13. Juan 13 y Juan 17 nos muestran ese complemento perfecto de lo que realiza en nuestras vidas y por nuestras vidas el sumo sacerdote. En Juan capítulo 13, Jesús puso sus manos sobre los pies contaminados de los discípulos. Y en Juan 17, Jesús está poniendo su mano en el trono de la gracia, en el trono de Dios. Jesús estableciendo ese puente de comunicación entre el Dios santo y el hombre pecador que cree en él. En Juan capítulo 13, Jesús inclinó su cuerpo y su vista para ver nuestros pies contaminados. En Juan 17, Jesús eleva su vista para ponerla en el trono de nuestro buen Padre. Hoy proseguiremos con el estudio de la oración más hermosa y consoladora que encontramos en toda la Biblia, la oración sumo sacerdotal de Cristo, la cual fue pronunciada en la noche del Jueves Santo, previo a la cruz.
Y nos encontramos estudiando esta oración basándonos en las tres partes naturales que ella misma nos muestra. Recordemos, la primera sección va desde el verso 1 hasta el verso 5, los ruegos que Cristo hace por sí mismo. Ya hemos visto esto. Aprendimos que Jesús, antes de pedir algo por su pueblo, Él se enfoca en la gloria del Padre y en la gloria de Él mismo, como Él mismo nos lo enseñó en el Padre Nuestro, que nosotros siempre que vamos a orar debemos empezar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esto es lo que Jesús está haciendo. Que lo primero que el cristiano debe pedir antes de ir con sus cuitas, antes de ir con sus necesidades, descargar sus peticiones delante del Padre, lo primero que él debe suplicar, rogar, es que la gloria del Padre, la santidad del Padre sea magnificada por medio de su vida. Jesús nos muestra que toda verdadera bendición para el pueblo de Dios procede del cielo, del trono de la gracia, y que Él siempre tiene la preeminencia, como nos enseñó el apóstol en Colosenses 1:18, cuando Él, hablando de Cristo, dice: Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ya hemos visto que Cristo le rogó al Padre que Él sea glorificado con Él por 7 razones. Jesús le presentó 7 razones al Padre. Primero, porque Él y el Padre tienen una relación filial, son de la misma sustancia. Segundo, porque la hora del sufrimiento en la cruz y la hora de regresar al seno del Padre habían llegado ya. Tercero, porque a Él, a Cristo, se le había dado autoridad sobre toda carne, Él como Hijo de Dios hecho carne. Cuarto, porque a Él se le había prometido por el Padre el dar vida eterna a todos los elegidos del Padre. Quinto, porque al dar vida eterna a ese pueblo que Dios mismo le dio, Él los iba a llevar a conocer más y más al Padre. Sexto, porque el Hijo había glorificado al Padre en la tierra. Y séptimo, porque Él había completado ya la obra que el Padre le dio. Es importante resaltar que en este ruego inicial de Cristo por la gloria del Padre y su propia gloria, Jesús resalta de una forma especial el reconocimiento que Él le da al Padre. Jesús exalta un reconocimiento especial que Él tiene para con su Padre. Primero, Él dijo: glorifica no al Hijo, sino Él dijo: glorifica a tu Hijo. Él desea que el Padre sea glorificado por medio de su Hijo. Segundo, Él dijo: para que tu Hijo te glorifique, no por separado, sino en esta unión perfecta que hay entre el Padre y el Hijo. Tercero, Él dijo: como le has dado poder sobre toda carne. Ese es el sitio de preeminencia que Él le da al Padre. Fuiste tú quien me diste poder sobre toda carne. Cuarto, dice Cristo, para que dé vida eterna, y Él no dice a los que redimí con mi sangre, aunque es verdad, sino que Él resalta para que dé vida eterna a todos los que tú me diste. Quinto,
Jesús dice, y esta es la vida eterna, que me conozcan solo a mí. No, y esta es la vida eterna, que conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado. Sexto, Jesús dice, he terminado la obra que tú me diste que hiciese. No lo hice por mí mismo, lo hice porque tú me lo mandaste y por tu fuerza. Y séptimo, él no dijo, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese, sino que él dijo, con aquella gloria que tuve contigo. En todo instante la preocupación de Cristo, la preocupación más importante fue la gloria del Padre. Qué ejemplo tan hermoso el que Cristo nos ha dejado. La segunda sección de esta oración intercesora de Cristo son los ruegos por los discípulos, que va desde el verso 6 hasta el verso 19. Y la tercera sección son los ruegos que Jesús está haciendo por la iglesia universal, lo cual va desde el verso 20 hasta el verso 26. La transición entre una sección y otra es muy suave, es orgánica, es natural, es gradual. En la primera sección, Jesús ruega por su gloria, pero su gloria como redentor está vinculada con la salvación de su pueblo. Y esa es la razón por la cual en esta transición Jesús pasa a rogarle al Padre por sus discípulos, especialmente por los 11 que le estaban acompañando y por todos los discípulos que estaban vivos en el tiempo de Cristo, los cuales iban a sufrir de una manera más cercana las aflicciones de Él. Este segundo ruego de Cristo se puede estructurar en dos sencillas secciones. Desde el verso 6 hasta el verso 12, que es lo que vamos a ver hoy, Jesús da las razones por las cuales ruega por sus discípulos y no por el mundo. Y la razón que él da es debido a la relación que ellos tienen con Cristo, la relación que Cristo tiene con ellos. Y del verso 13 al 19, allí se encuentran los ruegos específicos. Y que esta es la esencia de la mediación de Cristo. Esto va desde el verso 13 hasta el verso 19. Empecemos con esta primera sección, los ruegos por los discípulos y las razones que él da. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. En primera instancia, Jesús describe quiénes son esas personas por las cuales él ruega, y él dice específicamente aquellos que me fueron dados por el Padre, es decir, aquellos que han sido predestinados por Dios para salvación. Jesús ya dijo que la salvación consiste en conocer al Padre que envía y al Hijo que es enviado. Conocerlos no simplemente racionalmente, sino conocerlos íntimamente, dependiendo de Dios en todo para nuestra redención. Esa es la razón por la cual ahora en el ruego que Él está haciendo por los discípulos, Él empieza diciendo: he manifestado tu nombre. He manifestado tu nombre, porque la salvación consiste en conocer al Padre y al Hijo. Cuando Cristo dice, he manifestado tu nombre, lo que Él está diciendo es, yo soy el exégeta del Padre.
Yo soy el intérprete del Padre. Nadie puede conocer al Padre si no es por medio de mi interpretación. El que no conoce al Padre por medio del Hijo no puede profundizar en la esencia de las cosas espirituales, reales y salvadoras. Lo que Cristo está diciendo es: Padre, yo he manifestado tus atributos, los hice visibles a tu pueblo y ellos te han conocido a ti a través de mí. Ese fue el cumplimiento de esa profecía mesiánica que encontramos en el Salmo 22:22, donde el salmista, hablando las palabras de Cristo anticipadamente, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y luego Juan, en Juan 1:18, dijo: a Dios el Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, una de las marcas características de aquellos que son salvos, por los cuales Cristo ruega constantemente, son aquellos a los cuales Él les dio a conocer el nombre del Padre. Dice Cristo que estos hombres le fueron dados por el Padre. Dice Él: a los hombres que del mundo me diste. Jesús no le manifestó al Padre a todos los hombres, sino únicamente a los hombres que el Padre le dio del mundo. Es decir, Jesús predicó la palabra del reino a muchos, a miles. Hizo milagros que beneficiaron a miles, pero su gracia solo se manifestó íntimamente, salvadoramente a un grupo, y ese grupo tiene una marca especial. Ese grupo se lo dio el Padre a él. Esto es a lo que la Biblia llama los elegidos, los que le fueron dados por Dios el Padre al Hijo en el decreto eterno de elección. Dice Cristo que esos hombres que el Padre le ha dado, se los ha dado del mundo, a los hombres que del mundo me diste. Los elegidos para salvación no vienen del cielo, no son extraterrestres. Los elegidos por el Padre son tomados del medio del mundo malo. Lo único que distingue a un elegido de aquel que no lo es simplemente el decreto electivo del Padre, de pura gracia, porque dice Cristo que todos estos estaban en el mundo. Indudablemente, esto es un cumplimiento de lo que se había anunciado ya en Isaías 53, versículos 10 al 12, en el cual Dios el Padre le anuncia una recompensa al Hijo por medio de sus sacrificios. Isaías 53, versos 10 al 12 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús, entonces, en este ruego intercesorio nos muestra que el Padre solo ama a aquellos que Él le ha dado al Hijo, y que el Hijo solo ama a aquellos que son amados por el Padre. Esta es la unidad de pensamiento, unidad de acción entre la Santísima Trinidad. Dice Cristo: tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Es decir,
Estos eran del Padre. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad, por el decreto de elección, como dice Pablo en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, y ahora en el tiempo se los ha dado a Cristo por medio de su expiación en la cruz. Estos que son dados a Cristo, por los cuales Él intercede siempre, son del Padre por preordenación, son del Padre por creación y son del Hijo por una donación especial que el Padre le ha dado. Si tú has puesto tu fe en Cristo, tú eres un regalo del Padre para el Hijo. ¡Qué bendición tan grande! Y Cristo dice que como resultado de esa dación, de esa donación que el Padre le ha dado al Hijo, y por medio de su sacrificio en la cruz, ellos han guardado la palabra del Padre, ellos han creído, ellos han obedecido. Esa es la forma como los elegidos de Dios son unidos a la verdadera iglesia, por medio de esa fe personal que depositan en Cristo, por medio de ese conocimiento salvador que ellos tienen de Cristo, por medio de esa obediencia que la gracia de nuestro Dios opera en los elegidos. Dice Cristo, y ellos han guardado tu palabra. Pensemos, ¿de quiénes específicamente estaba hablando Cristo en ese instante? De los discípulos con los cuales Él estaba. ¿Será que el conocimiento de estos discípulos era fuerte? No, ya lo hemos visto desde Juan capítulo 13 y luego lo vamos a continuar viendo. El conocimiento de estos 11 y del resto era aún muy débil, pero ellos tenían una particularidad, tenían fe. Han seguido al Cordero de Dios que quita al pecado del mundo. Aunque Cristo los reprendió muchas veces por esa débil fe, y en unas horas, el viernes, lo iban a abandonar, es interesante ver que cuando Cristo habla de ellos al Padre, no dice nada al respecto. No dice nada sobre sus debilidades, sino que Cristo resalta la obediencia y la fe de ellos. Y esto nos muestra que lo que dice Hebreos acerca de este sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades es cierto, que el cristiano tiene un sumo sacerdote en los cielos que es misericordioso y compasivo. Y nos muestra cuánto tenemos que aprender de él. Que si a mí me preguntan sobre un hermano, no me voy a centrar en lo débil que él es. Si es un hermano en la fe que ha puesto su fe en Cristo, voy a resaltar la fe que él tiene en él. Pero ¿cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta? Verso 7 y verso 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es decir, Padre, mis discípulos han creído realmente que yo nací de ti, que aunque nací del vientre de la Virgen, vengo del cielo y que traigo un mensaje del cielo para los hombres. Ellos han creído que nada de lo que he dicho o hecho es mío, sino que yo soy el Mesías enviado del cielo. Ellos han creído, aún con su débil fe, que yo soy el Verbo encarnado. Lo que Cristo está diciéndole al Padre es: Padre, aunque los sacerdotes del templo
los escribas, los doctos en la ley, los fariseos, los más insignes religiosos de Israel, me tienen por blasfemo. Ellos, estos débiles hombres, lo han dejado todo por mí. Ellos creen que yo procedo de ti, que solo estoy haciendo tu voluntad. Y aquí nuevamente se nos deja ver el amor de Cristo por los suyos. Ellos tenían dudas, claro que sí. Luego, cuando venga la cruz y venga la sepultura, esas dudas se dejarán ver. Pero Jesús confía en ellos. Jesús confía en lo que la gracia ha obrado en sus vidas. Jesús sabe que tienen fe real, aunque débil. Esto nos muestra con cuánta confianza puede acercarse uno al trono de la gracia. Con cuánta confianza pueda acercarse uno a nuestro Redentor cuando nos sentimos débiles, atribulados e incluso con dudas. Él nos entiende. Versos 9 al 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cristo está rogándole al Padre que los beneficios de la cruz, que los beneficios de la obra de redención se apliquen plenamente sobre los discípulos, los que estaban en el aposento, los que no estaban allí, y eso nos incluye a nosotros. Y Jesús es muy claro y específico, y Él dice algo que suena chocante para buena parte de la cristiandad evangélica de nuestro siglo y mucho más para el mundo. Él dice: no ruego por el mundo. Yo no ruego por el mundo. Cristo no intercedió en ese instante por el mundo incrédulo, ni lo está haciendo actualmente. Por los réprobos, Él no ruega, llamados aquí mundo, sino que Él únicamente ruega por los que el Padre le dio desde la eternidad, es decir, por los elegidos. Esta verdad no le gusta hoy al mundo cristiano, pero es algo que se encuentra repetidamente, reiteradamente en la Biblia. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:34, hablando de Cristo y de la intercesión de Él, el que además está ahora mismo a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y cuando Pablo dice por nosotros, se refiere a los cristianos. Hebreos 7:25. Hablando de Cristo como sumo sacerdote, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes? Por los que se acercan a Dios. ¿Y quiénes son los que se acercan a Dios? Los que han puesto su fe en Cristo. ¿Y quiénes son los que vienen a Cristo? Los que el Padre trae. ¿Y quiénes son los que el Padre trae? Los elegidos desde antes de la fundación del mundo por el Padre. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora mismo por nosotros los cristianos ante Dios. En Éxodo 28:29 encontramos un tipo de lo que Cristo está haciendo actualmente por su pueblo. Éxodo 28:29 dice: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Es decir, en esta
tipología se nos anunciaba que un día el verdadero sacerdote, que es Cristo, el cual iba a entrar en el verdadero santuario, que es el de los cielos, en el santo de los santos, el lugar santísimo, para estar para siempre allí. Jesús en su corazón lleva los nombres de todos los elegidos del Padre para interceder constantemente por ellos. ¿No te da esto consuelo? ¿No te da esto fuerza cuando ves que tu fe es débil? Esta oración constante de Cristo, que la vemos en Juan 17, pero que hoy día Él sigue haciéndola delante del Padre por su pueblo, es para protección espiritual, para santificación y para glorificación. Y Cristo dice, este ruego que yo hago por estas cosas no incluye a los que finalmente se mantendrán rechazándome y les esperará un destino de condenación eterna. Y esto nos muestra que existe una armonía perfecta entre el propósito de la expiación, es decir, por quienes murió Cristo, y el propósito de su intercesión, es decir, por quienes ruega Él constantemente. Si Jesús murió por todos los hombres, como algunos creen, con el fin de que todos los hombres puedan ser salvos, entonces el ruego de Cristo sería por todos los hombres. Pero este pasaje es muy claro. Él solo ruega por los que el Padre le dio en el decreto eterno de elección. No todos le fueron dados. No por todos murió Cristo. No oró para que sus méritos fueran aplicados sobre todos. Esto no nos gusta, ¿no? No obstante, no se confundan. Esto no suprime los mandatos de Cristo y de los apóstoles en el sentido de que es nuestra responsabilidad predicarles a todos los hombres, creyendo que la muerte de Cristo es suficiente para salvarlos a todos y que Dios atrae a los suyos de entre todas las naciones, lenguas y pueblos, y que Cristo ejerce su autoridad sobre todos los hombres. Este ruego de Cristo únicamente por los suyos no suprime nuestra responsabilidad de orar delante de Dios por todos los hombres, como dice Pablo en 1 Timoteo 2:1, ni de llamar al arrepentimiento a todos los hombres, diciéndoles, pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, como dice Hechos 17:30. Continúa Cristo diciendo, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Es decir, los creyentes somos doblemente propiedad de Dios. Le pertenecemos a Cristo porque Él nos compró con su sangre, y le pertenecemos al Padre porque Él nos creó y nos eligió. ¿Para qué? Para ser objetos de las más grandiosas y eternas bendiciones. Pero lo más sorprendente es que todo lo que es del Padre también es del Hijo. Y esto tiene sentido si el Hijo es igual al Padre. Nuevamente Juan aquí está mostrándonos el propósito por el cual Él escribió su evangelio, para que todos crean que Jesús es el Hijo de Dios, Dios de Dios, el Verbo hecho carne. Miren, una criatura, sea angélica, sea humana, puede decir, y todo lo mío es tuyo, pero jamás podrá decir, y todo lo tuyo es mío.
Solo el Hijo de Dios, siendo Dios de Dios, engendrado eternamente, mas no creado, de la misma naturaleza del Padre, solo Él puede decir: lo mío es tuyo y lo tuyo, todo lo tuyo es mío. Bendito sea nuestro divino Redentor. Todo el universo le pertenece al Padre como al Hijo. Esa es la razón por la cual nosotros somos el interés de Cristo. Él puede orar por nosotros con fervor porque le pertenecemos a Él y le pertenecemos al Padre. Dice: y he sido glorificado en ellos. He sido glorificado en estos que creen en mí. Es decir, Padre, ya estoy recibiendo gloria por salvar a este pueblo por medio de mi obra de redención. ¿Cómo Jesús recibe gloria salvando a un pueblo? Bueno, Jesús recibe gloria cuando Él nos rescata de las tinieblas. Jesús recibe gloria cuando nos limpia de nuestros inmundos pecados. Jesús recibe gloria al justificarnos siempre, para siempre, delante del juez de toda la tierra. Jesús recibe gloria al darnos de su gracia abundante para que manifestemos su santidad, para que reflejemos el carácter de Él en medio de esa tierra. Jesús recibe gloria al preservarnos para siempre en su amor. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús aquí está orando como si ya hubiese ido a la cruz. Él sabe de la inminencia y a la misma vez de la seguridad del Calvario. Indefectiblemente se cumplirá porque esto fue trazado desde el consejo eterno de redención, que nada podrá estorbar que Él muera en la cruz, pero que nada estorbará que Él sea resucitado y que ascienda a los cielos. Él sabe que en pocos días estará de regreso a la casa del Padre. Y esa es la razón por la cual Él ruega por sus discípulos, para que el Padre los guarde, para que el Padre los cuide en medio de la ausencia física del Maestro, porque ellos quedan en medio de un mundo malo, en medio de un mundo lleno de maldad. Y si se dan cuenta, en este versículo, Jesús nuevamente no ruega por el mundo, sino que Él ruega para que guarde a los que le ha dado, a los elegidos. Los demás, los que no vienen a Él por medio de la fe, están bajo el poder de la oscuridad del diablo. Es interesante ver que Cristo dice Padre Santo. Padre Santo en conexión con guárdalos, guárdalos del mal, guárdalos en medio de ese mundo malo. El Padre es santo en contraste con el mundo que es malo. Y siendo que el Padre es santo, Él tiene el poder supremo para contrarrestar la influencia del mundo malo, como estábamos viendo hoy. El Padre Santo tiene el poder para contrarrestar las atracciones del mundo malo. Cuando por medio de Cristo y la aplicación del Espíritu Santo en nuestras vidas se nos muestra la hermosura de los
atributos morales de nuestro Dios, y cuando conocemos los atributos morales de nuestro Dios por medio de Cristo, siendo iluminados por el Espíritu Santo, entonces eso tiene el poder de quebrantar la atracción del mundo en nuestras vidas, de arrancar la levadura del mal en nuestras vidas, y nos lleva a permear al mundo con el Evangelio de Cristo. Dice Cristo: Padre Santo, para que sean uno, así como nosotros. ¿Está rogando aquí Jesús anticipadamente por el contemporáneo movimiento ecuménico? No. Jesús no está diciéndole al Padre que todas las denominaciones cristianas, que para ese tiempo no existían, se unan en una superorganización religiosa donde todos los credos y líneas doctrinales tengan cabida. No, lo que Jesús está pidiéndole al Padre es que sus discípulos, desperdigados en todo el mundo, sean constantemente uno en su posición frente al mundo, que sean uno permaneciendo unidos en el amor de Cristo, defendiendo la verdad de Cristo, defendiendo la doctrina cristiana, así como el Padre y el Hijo son constantemente uno. Y vamos a finalizar con el verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Durante el ministerio terreno de Cristo, Él guardó a sus discípulos, a los que creyeron salvadoramente en Él. ¿Cómo los guardó Él? Por medio de sus enseñanzas, por medio de su ejemplo, por medio de sus ruegos. La Biblia nos dice que Él constantemente oraba al Padre, por medio de sus milagros, por medio de sus exhortaciones, por medio del amor manifiesto hacia ellos. Y dice Cristo que esto lo hacía Él en nombre del Padre, siempre propende por la exaltación del Padre, por la gloria del Padre, que el Padre fue quien le mandó esto. Esta es la razón por la cual en Juan 6, versos 37 al 39 se nos dice, Jesús dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la seguridad del cristiano. Dice Cristo: a los que me diste. ¿Cuántos vinieron a Cristo? Miles. Vinieron en búsqueda de milagros. Vinieron atraídos por la novedad de la enseñanza de Cristo. Vinieron para llenar y satisfacer sus estómagos, pero no permanecieron en Él. ¿Por qué no permanecieron en Él? Porque no eran de Él, porque el Padre no se los había dado. Por eso Juan mismo nos dice que regresaron atrás y ya no querían andar con Él. Esa es la razón por la cual en Juan Jesús a muchos de los que creyeron en Él, luego de creer en Él, Él los llamó hijos del diablo. No le habían sido dados por el Padre. No obstante, Jesús afirma categóricamente que aquellos que sí le fueron dados por el Padre desde el decreto de elección y que en el tiempo, en ese siglo, vinieron efectivamente a Él, que llegaron a la fe en Él durante su ministerio, aquellos que fueron realmente convertidos e injertados al cuerpo de Cristo fueron guardados por Cristo mismo y ninguno se perdió, ninguno apostató
excepto uno, el hijo de perdición. Pero no te confundas. Cuando él dice, sino el hijo de perdición, él está aclarando. No fue de los que me dio el Padre, me descuidé y se me perdió uno. Uno solo que se le pierda a Cristo y la fe en Cristo cae a tierra. Ya no es el Salvador que garantiza la salvación de su pueblo, con uno solo que se le pierda. No, cuando él dice, sino el hijo de perdición, lo que él dice es, excepto se perdió aquel que ya estaba predestinado para esta condenación. ¿Y de quién está hablando él? De Judas. Judas, él no formaba parte de los electos. Él no formaba parte de los que le fueron dados para salvación. El plan de Cristo no fracasó nunca. No se perdió ninguno de los electos. Se perdió únicamente aquel que ya estaba preordenado para esta condenación. Pero no se confunda. Judas actuó bajo su propia responsabilidad. Judas fue responsable de su propia condenación. Él rechazó las enseñanzas de Cristo. Él fingió ser uno de los que seguían a Cristo. Y todo con un fin: no darle gloria al Padre, no darle gloria al Hijo, sino satisfacer su propio corazón codicioso. Quería estar en Cristo, pero con el mundo en su corazón. Él prefirió ganar al mundo y perder a Cristo. Deseo terminar con unas aplicaciones. Amados hermanos, esta oración intercesoria del sumo sacerdote nos muestra de una forma sublime su compasión. Y hemos visto la alta estima en la cual Él tiene a los que ponen la fe en Él, a pesar de que sean niños, a pesar de que sean débiles. Hemos visto que Jesús, el que te salvó y me salvó y que está ahora a la diestra del Padre, ve mucho más en nosotros de lo que los demás o nosotros alcanzamos a ver en nuestras vidas. Aunque nuestra fe no sea más grande que una semilla de mostaza, en el cielo somos grandes árboles para Dios. Donde quiera que el misericordioso Salvador ve fe en Él, por débil que sea, Él la mira pasando por alto nuestras múltiples flaquezas y defectos. Bendito sea nuestro Redentor. El mejor de los cristianos percibe en sí mismo grandes debilidades. Y nos sentimos constantemente avergonzados por nuestros pocos logros espirituales. Pero hermano, hermana, ¿crees en Cristo? ¿Te aferras a Él y le has llevado a Él tus cargas? Puedes decir con toda veracidad delante de Cristo, aunque sea con una voz temblorosa: Señor, tú sabes que te amo. Entonces consuélate con estas palabras de Cristo y no cedas al desánimo. Hermano, si tienes fe real en Él, es porque eres de los que Dios le dio a Él desde antes de la fundación del mundo, los que eligió por soberana gracia, aquellos por los cuales Él está intercediendo constantemente, y al final Él nuevamente le dirá al Padre: Padre, de aquellos que me diste, no se me perdió ninguno. Ninguno. Hermano, si tienes fe real en Cristo, tú sabes que cuentas con esa oración intercesora y constante de Cristo.
tú sabes que cuenta con ella. Y esto nos da consuelo en medio de este mundo malo. Y esto nos lleva a ser obedientes a Cristo, a amarlo más, a desear ser cada vez más como Cristo. Pero amigo que me escuchas hoy, ¿cuánto quisiera poder decirte que esta oración intercesora de Cristo te incluye a ti? Quisiera decir esto, que tú no formas parte de ese mundo por el cual Cristo dijo, no ruego por ellos. Pero la verdad es que hasta hoy tú formas parte del mundo que se opone a Cristo. Hasta hoy tú formas parte de aquellos que no confían en Cristo para la salvación de su alma. Amigo, yo no conozco los anales del cielo, los archivos del cielo. No conozco el listado completo de los elegidos del Padre, pero una cosa sí sé, y es una buena nueva para ti que quiero compartirte hoy. Jesús mismo, cuando estuvo en esta tierra, invitó a las multitudes a que creyeran en Él, a que vinieran a Él independientemente del estado de miseria en el que se encontraban. Jesús llamó a ladrones, Mateo, el publicano, a Zaqueo, le robaban al pueblo, ladrones de cuello blanco. Jesús llamó y aceptó a religiosos. Muchos fariseos creyeron en Él. Jesús llamó y aceptó a guerrilleros. En la Biblia se nos menciona que dentro de los discípulos de Cristo estaba un tal Judas Zelote. Y Zelote significa uno que pertenecía a un grupo guerrillero. Jesús llamó y aceptó a prostitutas y las salvó. Intelectuales, pescadores, personas de diversas reputaciones. Así que mi amigo, lo que te quiero decir hoy es, ¿por qué no vienes a Él? ¿Por qué no confías en Él? ¿Por qué no pones tu fe en Él? Si lo haces, podré decirte con plena convicción que esta oración de Cristo que Él está haciendo hoy por su pueblo te incluirá a ti también. Él te salvará y te guardará hasta el fin. Demos gracias al Señor. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu grande bondad y misericordia manifestadas hacia nuestras vidas. Gracias, Cristo, por esta oración de intercesión que tú estás haciendo constantemente a favor de tu pueblo. Gracias porque esto nos da seguridad para andar en medio de este mundo malo. Gracias porque esto consuela nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a andar en Cristo, confiado en Él, creciendo en Él, siendo santificados en Él, hasta que llegue ese día precioso en el cual Él nos recibirá en su gloria eterna y le dirá al Padre: tú me lo diste, lo guardé y no se perdió. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.